la- las circunstancias en las que se ha parido la primera edición de esta obra y todo el destino? Mira, es graciosísimo, porque el verano pasado me dio en lo que dicen los mexicanos el changazo, el golpe de edad que dicen los franceses. Es decir, que de repente en un día pasaron 15 años. Y entonces pues todos mis achaques se agravaron dramáticamente, entre otros el temblorcito este parkinsoniano. Total que como las pruebas se corrigen a mano, y como encima mi chale de ahí de la sierra nos cortan la luz cada 2 por 3 y hay que renovar los documentos, me encontré en la primera edición con que, pobre espasa, había transcrito archivos míos ya periclitados. Entonces fue necesario pues que ellos tuvieran una gentileza tan extrema como permitirme corregir hasta 4 veces. Nunca he hecho algo así. Y aún así, pues lo que se han colado son muchas comas en sitios malos y muy ocasionalmente una palabra que falta o que sobra, pero muy ocasionalmente. Lo principal es que hay fallos de tipo así meramente de puntuación. Entonces tengo que pedir perdón a los lectores y decir que hasta vender la maldita primera edición no habrá más remedio que soportar unas cuantas comas que no son comas. Y quedará convenientemente rectificado en la segunda y ulteriores. Si llego a vender la segunda y me lo consienten los lectores. Sí. Pobres pasa, la verdad es que se portan encantadores conmigo. Hacerte la épica, la odisea de los enemigos del comercio, de tu historia de las drogas, de todas las obras que tienes, con casi 80 años que acumulas, ¿cómo te da por meterte otra vez con los griegos, con Sócrates, con toda la filosofía griega, con todo lo que implica, ¿no? Leyendo las fuentes originales? Porque mira, al mismo tiempo que me pega el changazo, también me pega lo que a veces llamo el furor contemplativo o el furor observante. Y entonces lo que siempre he tenido de mucha curiosidad por todo, se ha convertido en algo frenético. Y entonces, a partir precisamente del verano pasado, no, o un poco antes, pero poco, pues claro, todo lo veo un poquito desde un ángulo algo distinto. Y bueno, a lo mejor me equivoco, pero quizá levemente más profundo. Y entonces me di cuenta de que tenía cosas que decir sobre esto que llamo yo hitos del sentido, y que son algo así como aciertos extraordinarios en el análisis, muy parecidos, por ejemplo, a las cosas que industrialmente se pueden patentar. Es decir, que de repente descubres que ese codo, con un ángulo levemente distinto, ahorra desgaste, tal o cual. Y entonces, claro, por eso me he puesto a escribir este tocho, que también, la verdad, es el resultado de que cuando estaba escribiendo Los enemigos del comercio, en el tomo 2, al comienzo del tomo 2, tenía tal cantidad de información sobre utilitaristas y románticos que como que me empaché. Entonces paré durante 3 o 4 meses como ante una indigestión. Entonces se me ocurrió volver sobre mis unidades didácticas y repensar una parte, la parte antigua, que es la que se ha conservado y la que se publica ahora. Pero claro, si había una línea en mis unidades didácticas, pues ahora hay 100 líneas distintas de lo que había. O sea, creo que ha cambiado por lo menos el 99% del texto. Pero un 1% puede haber subsistido. Qué curioso que esta pequeña ciudad, ¿no?, que fuera muy importante en su época, haya dado tal cantidad, tal densidad, ¿no?, de pensamiento y de ideas al mundo. Y luego, por ejemplo, Roma, que tuvo una prosperidad mucho mayor y un imperio infinitamente superior al que tuvieron los griegos, más allá de la técnica, ¿no?, y de una serie de hitos muy importantes militares, ¿no?, técnicos. No, y la técnica son ingenieros griegos, ojo con eso. El famoso arquitecto de Trajano y Adriano es un griego. O sea, no, lo que los romanos aportan es rigor personal, esfuerzo, higiene, porque fue un pueblo increíblemente limpio, y coraje y sacrificio al Estado. En realidad todo romano nacía siendo un esclavo de la cosa pública, y si no lo era le podían matar. Los griegos son como
la juventud de la humanidad, y los romanos comienzan a ser la edad viril, la edad dura, donde los hombres asumen responsabilidad, por ejemplo, empiezan a tener los primeros hijos y, por supuesto, no pueden hacer más que servirles, o si no, los niños se mueren. Los griegos son esa civilización que dice: prefiero morir muy joven porque me molesta la arruga. Es decir, tenían ese punto de frivolidad que los romanos y otras civilizaciones no han tenido, y eso en parte explica, a mi juicio, que fueran tan esplendorosos y al tiempo tan fugaces. Y sin embargo, en esa juventud que dicen, ¿no? La juventud que resumen los la juventud del espíritu, digo. Juventud de espíritu, también hay un proceso, ¿no? Desde el mito, ¿no? De la mitología, hasta llegar al logos total, ¿no? A la sabiduría de Aristóteles, ¿no? Hay también una madurez en esos, no sé, 800, 300 años, ¿no? Yo lo he intentado describir precisamente eso, de cómo en 200 años una armonía, digamos, de la ciencia, de la técnica, de la poesía, del sentido de celebrar la vida, en vez de lamentar la vida y pensar que es un valle de lágrimas, pensar que es una maravilla, y pensar que todo aquello es un don que se le ha hecho al hombre, un don casi inmerecido, y el hombre tiene que llegar a ser el que es, porque si no, qué mal, qué traición a tu propia esencia, que es tan alta. Pues claro, todo eso es propio intento describirlo como concatenación por una parte el comercio, porque el comercio es fundamental para los griegos, y una forma de ser, un espíritu determinado que yo creo que pocas veces se ha vuelto a ver en la historia humana, quizá en el amor de los pueblos germánicos por la libertad, que vuelve a ser griega. Porque claro, si los romanos eran la edad viril, la edad de asumir responsabilidad, el sacrificio del Estado, los germanos, con los que se acaban topando los romanos, son una exaltación de la libertad, de la salud, de la valentía, que es también el ideal de los héroes homéricos. Entonces he intentado describirlo eso, y bueno, pensé que iban a salir 200 páginas, han salido 400. Pero bueno, por lo menos es manejable. Es la ampliación del círculo de empatía, ¿no? Que se va ampliando de los miembros de nuestra tribu a los extranjeros. Sí. Sin embargo, al leer tu libro comprobamos que ese proceso no es lineal, ¿no? Que tiene retrocesos. Uno de los grandes sería el ascenso del cristianismo, ¿no? La imposición del cristianismo. No, yo creo, ya veis que el libro lo centro en que el retroceso es que, sin darse cuenta su éxito, le lleva a comprar cada vez más esclavos y a profesionalizarlos, y con eso, que aquello que les había hecho grandes y admirables, pues claro, lo delegaron en personas que no tenían estímulo, porque claro, ser esclavos no ser personas, y trabajaban obligados, y por tanto ya todo tuvo mucha menos calidad y acabó teniendo hasta menos cantidad. Y entonces una sociedad pujante, expansiva, como fue Grecia en tiempos de Pericles, de repente, a partir de la terrible epidemia que mató al propio Pericles, se empieza a deshinchar. Pero al mismo tiempo que se deshincha materialmente, pues va creciendo en madurez. El búho de Atenea levanta las alas cuando cae el día. Entonces nunca está más alta una cosa que cuando empieza a perecer. Y eso le pasó a los griegos. Y por eso acabó siendo el epítome de su saber un hombre que no era griego, un macedonio, a quien veía mal y que se tuvo que exilar de Atenas porque lo querían matar. Y matarlo le habrían hecho, lo habrían matado si no se llega a ir. Curioso. Que es, por cierto, el destino de varios de los grandes sabios, ¿no? De ser ejecutado por impiedad o por... Acuérdate, es que les pilló a todos. A Protágoras, a Anaxágoras, a Esquilo. Y lo más trágico que podía imaginarse, que es que un alma bella de repente empezara a perseguir sistemáticamente las manifestaciones más altas de la belleza y del talento, como empezó a hacer en la Asamblea de Atenas, cuando siguió aplicando cada vez con más rigor aquel delito, la sevilla, la impiedad,
que era un delito arcaico y que en principio pues no tenía mucho sentido en la democracia, porque se veía la impiedad era venirse con novedades, cambiar las cosas, porque sí. Olvidar que el individuo en realidad no existe, que lo que existe es el grupo, y dentro del grupo los estamentos. Pues no, todo el movimiento de filosofía, ciencia, arte griego es lo contrario, es una exaltación de la individualidad. Y eso también es una de las ideas motrices de este trabajito, porque es lo que me pasa, me pongo a pensar y me doy cuenta que me he equivocado, y entonces el resultado de esa equivocación es la base de otro pensamiento que un poquito menos equivocado me va llevando a otro y así. Yo a veces leyendo el libro tenía la sensación de que estás dialogando con esos griegos de la antigüedad, ¿no? Pues hay partes, sí. Hay a debatir con Heráclito, ¿no? De one to one, ¿no? Sí, el capítulo de Heráclito es que, claro, es el primer momento donde Dios es la razón. Es que nadie se había atrevido a decirlo así de sencillo, claro. Eso excluía a todos los dioses antropomórficos y tal. Y de paso, claro, le daba a la razón y a lo divino, a ambos, una dignidad o una altura que no había tenido hasta entonces y que a mi juicio conserva. Comentabas antes la dicotomía o la paradoja, ¿no? La que se enfrenta Atenas, de por un lado ser una sociedad, la primera sociedad democrática, y por otro lado tener tan arraigada la esclavitud, ¿no? Y como la decadencia de Atenas y de la Grecia clásica empieza precisamente por esa contradicción, ¿no? A mí me parece que eso es lo nuclear de la película, o por lo menos lo que yo he percibido y ahora de nuevo como nuclear de la película. Es decir, cómo la glorificación de una voluntad responsable, que había sido Pericles y que, bueno, era Hesíodo sobre todo en primer término y Homero, cómo eso podía devenir molicie, olvido de sí, consentirse una actitud guerra civilista dentro de la ciudad y acabar sucumbiendo ante los espartanos, que lo único que tenían era envidia de los atenienses, pero una envidia tan profunda que acabó llevándose el gato al agua. Quizá la primera aportación de Grecia al mundo es la figura del sabio, ¿no? Entonces es aquel quien duda por sistema. No, ellos inventan la figura del sabio, la inventan porque, y me parece que incluso soy mucho más preciso, creo que empleo línea y medio así en describir al sabio, porque, porque el sabio es al tiempo el que observa detenidamente, el que no se casa con nadie, y el que, sin tener la ambición de riquezas, honores, tiene la ambición de la independencia, que es tremenda, que es la ambición de las ambiciones. Y aquello es socialmente más discutible, que se están bañando en la piscina, qué a gusto están. Es que estamos en Ibiza y en una piscina. Exacto. Al borde de una piscina. En tu libro también hay muchas menciones, inevitablemente, ¿no? Cuando hablamos de filosofía, muchas menciones a la muerte y a la relación entre el hombre y la muerte, ¿no? Entre el surgimiento de las religiones, por ejemplo, como muchas religiones aprovechan de esta incertidumbre. Tú hablas del derecho a disponer de la vida propia, ¿no? De la eutanasia y del morir a tiempo, ¿no? Claro. Que dicen los patricios romanos. Y ahí citas a Empédocles, de quien se dice que saltó a un volcán para ser transmutado en un ser divino. Sí, increíble de la fatuidad de este hombre. Yo no me lo creo. Parábola, ¿no? No, yo creo que eso es una leyenda, porque Empédocles era sabio, pero también era al tiempo un semidios, era un dios, él se deificó alguna vez, si no recuerdo mal, y un poeta. Aristóteles dice de él que fundamentalmente dotó a la prosa griega de un aplomo que no había hasta antes de él, que es una forma indirecta de decir que Homero era más vehemente de lo debido. No. Te digo que no solo Empédocles, mors tempestiva decían los romanos,
Los griegos incluso más. Hay aquel fragmento que se atribuye al primer Aristóteles de lo mejor es no haber nacido. Una vez nacido, lo mejor es morir joven. Es el Aristóteles juvenil, platónico, todavía, que está pensando que el mundo ideal supera al mundo real. Pero es que de eso hay muy poquito en Grecia. Hay muchito en todas las demás culturas, pero en Grecia de eso hay muy poco, a mi juicio, muy poco. Entonces, la muerte tenía para los antiguos un sentido bastante distinto del nuestro, porque nosotros intentamos evitarla, que no se hable del tema, o por otra parte como ahora con la pandemia esta, que yo lo llamaría simplemente epidemia, porque es lo que es, pero en fin, aparece entonces en forma de aprehensión. Por supuesto, la muerte es el cumplimiento de la vida, la vejez es una enfermedad incurable, pero eso no cambia. Que la vida sea en y por sí una empresa, pues bueno, que ningún adjetivo cubrirá nunca. Tan llena de sustancia que puede considerarse la sustancia misma. Es decir, una de las cosas que mantiene este libro es que en Aristóteles la noción de la vida, bios, no es superada. Es decir, no se trata de un elemento que esté englobado en otro elemento más amplio que pueda subsumirlo. No, nada subsume a la vida. Y entonces, claro, esto le pone frente a la tendencia que ha acabado siendo la dominante, que es la de ver el mundo dividido en masas inertes y fuerzas inmateriales. Es decir, una voluntad divina expresada como religión a través de un dogma cerrado, con un líder determinado, o la actitud de, si no hay nada superior a la vida, pues lo que podemos hacer es comprenderla mejor y a lo mejor liberarla del principal afán que por ahora le sale muy caro, que es el metabolismo. El hecho de tener que meter dentro y fuera y sacarlo, este simple procesado, el moverse por moverse, claro, es por otra parte como el pago por la organicidad de nuestra estructura, es decir, por el hecho de que no somos simples montones de cosas, sino una sutil articulación, sutilísima, de unas pocas, o mejor dicho, de una sola, de la propia vida. Y entonces, claro, hay que volver los ojos hacia la autoorganización, cuando todo el clero, todo el ejército, todos los poderes fácticos, lo que te piden es que pongas la atención en otra cosa. Es decir, que hay un jefe y hay que obedecerle. Y que este jefe tiene unos ministros que te van a explicar en qué consiste. Y entonces, al desterrar la autoorganización, se destierra también la responsabilidad del hombre ante sus destinos, sus posibilidades, e incluso diría yo más que nada el sentido de la compasión. O sea, los humanos no somos realmente compasivos hasta darnos cuenta de que la vida es insuperable. Lo que podemos hacer es, como vivientes, conseguir que sea más y más tolerable, más y más afable, más y más generosa. Porque si no, en y por sí, fíjate el capítulo de Epicuro, lo fundamental es que la persona sana debe sentir cada segundo que pasa como un momento de placer óptimo. Y somos lo bastante cobardes como para recordar solo las interrupciones de eso. Y claro, espíritus como el griego, sobre todo en sus formas más elevadas, vuelvo a pensar en Hesíodo, que me tiene fascinado, porque cada ese hombre escribe los trabajos y los días para decir, la labor del profesional honrado es lo más sagrado para la polis, para la ciudad. El que se olvide de que hay que respetar ante todo al capaz de hacer obras sutiles para los demás, ese es nuestro héroe. ¿Cómo se explica que un vitalista como Epicuro, al que has citado, sea tan denostado aún hoy? Por eso, porque dice, no tengáis miedo, no hay caso de la mentira clerical. Los sacerdotes en general te venden cosas
pero es venderte una moto. No hay que temer a la muerte. Es que no hay nada, Porque no hay nada que nos indique que el acto de morir va a ser desagradable. Y eso es verdad. Otra cosa es que veamos a la gente estirar la pata con espasmos, agonizar, tener raros ronquidos, sí. Pero, ¿en qué estado está la conciencia entonces? ¿Qué hay del ahora mismo de nosotros distinto del que va a haber en el instante de nuestra muerte? Pues yo creo que no lo sabemos y que el beneficio de la duda hay que dárselo a Epicuro. Porque el otro nos hace infelices, quizá, innecesariamente. Has hablado de dogmas, haces un paralelismo, una analogía muy interesante entre la teoría del Big Bang y la verdad revelada en la Biblia, ¿no? El principio fue el verbo, ¿no? ¿Tú crees que esta hipótesis, la del Big Bang, se ha convertido realmente en un dogma de la física? Por eso le dedico todo una larga, dentro de lo que cabe, un subepígrafe al asunto y la nota más larga del libro con diferencia. Pues sí, me parece, no sé si me puedo enterar de eso porque ahora me meto y me pongo a hablar 5 minutos del asunto y quizás no es de eso de lo que va esta entrevista. Pero sí, me da la sensación de que ahí hemos topado con un artículo de dogma de una iglesia gremial que está en trance de constitución, pero avanzado. Es decir, yo casi que lo veo en trance de ruina, pero no muy ostensible, pero sí con grietas en el edificio. Y entonces, claro, cuando una ciencia pierde capacidad de asombro, curiosidad, entusiasmo por ella misma, pues que se puede seguir de eso. Dogmas, es decir, que podemos pasarnos 70 años diciendo que esto no son más que confirmaciones parciales de la gran teoría. No, hombre, no podemos pasarnos 7 décadas confirmando una teoría. Pues con teoría alternativa. Me dice Raúl que estamos sin luz, ¿no? No, está la luz perfecta, ¿verdad? Sí. Me encanta esta luz. ¿Has hecho un gesto? No, de la respuesta que ha hecho, que estoy totalmente de acuerdo. Lo de la muerte. No era una cuestión técnica. No, una cuestión personal. Bueno. No, es que al ir cambiando es muy interesante la entrevista que va bajando la luz. Sí, porque ¿con cuál de los sabios que desfilan por aquí, por el libro, te identificas? Quiero decir, intelectualmente. Aristóteles, Sócrates, Anacreonte y su lira ebria. Pues mira, la verdad es que he salido socrático de esta aventura. Por supuesto que venero a Aristóteles, pero el nervio último, yo creo que el único que lo toca y el que lo sigue tocando es Sócrates. El nervio último, y es trágico, claro, porque es que no va a haber posibilidad de que un hombre, realmente un buen hombre como él, con tan gran sentido de la curiosidad y un grado de autocrítica tan severo, porque claro, era el primer objeto de sus críticas, por eso era pobre y vivía prácticamente de los demás, aunque nunca pidiera. Claro, resulta que se van a tener problemas con el grupo, y justamente porque ha ido tan lejos en el sentido de honrar a ese grupo, pues entonces se opone al grupo, el grupo tiene que matarle y luego arrepentirse. Y esa es, digamos, la gran historia de Grecia. Cómo se arrepiente Atenas de haber matado a Sócrates. Y de ahí salen Aristóteles y Platón como últimas manifestaciones, porque se arrepienten, pero es que luego te das cuenta que no había otro remedio. Es decir, hay una sola persona que yo conozco que, siendo absolutamente superior a sus contemporáneos, no se ha granjeado sus iras. Y es Goethe, el alemán. De Goethe sé que desde la primera obra suscita la admiración de no tiene igual, no hay un igual a él. Y sin embargo, no engendra dolor, no engendra persecución, no engendra rencor. Quizá a Leonardo pueda pasarle algo parecido. Pero Leonardo sí que tuvo algunos enemigos personales. Hombre, yo de Goethe tampoco conozco la intimidad, a lo mejor sí tuvo unos enemigos puntuales, pero sí sé que fue aceptado desde el principio de una manera
a mi juicio única en la historia de la recepción de grandes genios. Admirable también fue la fe que tuvo Pericles en la democracia después de los gobernados, ¿no? que tenía, tan ingratos, ¿no? Tan ingratos, tan celosos, tan celosos, sí. Mataban a los filósofos porque eran amigos suyos y reclamaban su atención más que... Tiene mérito mantener esa fe, ¿no? Cuando es tentativo decir, bueno, pues claro, es una tiranía, ¿no? Cuando eres un aristócrata, cuando tienes más tierras que nadie y más negocios que nadie, como en el caso de la familia de Pericles. No, eso es admirable. Es lo paralelo a lo de Sócrates, es un desprendimiento, una filantropía de verdad, un amar al hombre porque es verdad, porque es amable y porque ellos lo pueden hacer, o lo hacen, mejor aún. Tucídides. El secreto de la felicidad está en la libertad y el secreto de la libertad en el coraje. Sí, esto, ¿no? Qué bonito, ¿verdad? Sí. Justo después de que Trasíbulo restablece la democracia a costa del tío de Platón, este malvado Critias, que crea la terrible dictadura aquella de los 30 tiranos, ¿sí? Pero claro, Trasíbulo va ahí, va formando una banda personalmente, empieza él solito y acaba invadiendo la comarca con unos pocos miles de hombres y matando a Critias en combate personal. Y dices, bueno, esto es homérico, amigo. Esto no es cualquier cosa. Y encima toma el poder y en vez de portarse tan cruelmente como los tiranos, practica la clemencia, la liberalidad hacia el vencido. Y se limita a cargarse a los 30 tiranos y a los 10 delegados que tiene en el Pireo. Todo esto es muy bonito y le toca a Tucídides, pero a Tucídides le toca una vida muy jodida a él, porque participa sin querer en la muerte por ahogamiento de unos centenares o miles de griegos a raíz de una batalla, y esto le hace odioso. De modo que Tucídides es un hombre rechazado por su sociedad, aunque en su historia revela un aprecio, una admiración hacia Pericles y en particular hacia Atenas, que no se le quita y que sigue siendo también admirable. Claro, ser un historiador ecuánime cuando a ti te han condenado a muerte varias veces, no es tan fácil. Es curioso, bueno, es notable, ¿no? Que haya llegado todas estas historias, ¿no? Como la que me estás contando, a través de los milenios, conservadas muchas veces una cuerda de equilibrista, ¿no? El permitir que estos pergaminos no hayan trascendido, se hayan conservado, no hayan sido quemados también, ¿no? Muy importante. Claro, ahí se toma muy en cuenta, sí, el naufragio del mundo antiguo en parte provocado por incendios, es decir, o por persecuciones textuales. Pero eso la verdad es que no empieza hasta, si no recuerdo mal, 384-86, con aquel edicto del emperador Teodosio. Antes, la verdad es que los cristianos o han sido tolerados o si han sido perseguidos, ha sido por dar muestras de una arrogancia rayana en lo intolerable. Porque ¿no? Le dicen, mira, basta que compres una varita de incienso una vez en tu vida y se la ofrezcas a Júpiter, que es el dios de dioses y que es el símbolo de la ciudad. Basta con eso. Y el otro, en vez de hacerlo, pues va y coge un martillo y quiere romper la nariz de la primera estatua de Zeus que tiene a mano. Entonces dicen, no, eso no es una actitud cínica, amigo mío. Entonces tú en realidad no estás pidiendo libertad religiosa. Lo que estás pidiendo es que te ponga en tu sitio, amigo. Es decir, que demuestre que eres un charao que andas por ahí pidiendo guerra. Ya que has encontrado a tu Dios, adórale tranquilamente, cumple lo que tu Dios manda, que es amar al prójimo como a ti mismo y déjate de puñetas. Esto es una de las consecuencias, ¿no? De los efectos secundarios del monoteísmo. El monoteísmo es excluyente, ¿no? Por necesidad. Sí, yo creo que es uno de los nervios del libro, decir que el cristianismo eligió entre ser una ética y una ontología muy correctas, y lo abandonó porque era esto, tenía una serie de exigencias, entre otras dar libertad a los fieles, y entonces prefirió erigirse en la primera religión ecuménica y coactiva de la historia de la humanidad, y así lo hizo, y por eso también le prestó tanta atención a San Pablo,
y en paralelo con Filón de Alejandría, que es su contemporáneo, que también es un judío, y habla de las mismas cosas, pero qué diferente, caramba. Filón habla del Dios que es razón y amor, y Pablo habla del Dios que te promete no pudrirte textualmente. Librarás a tu justo de la podredumbre que afecta al resto de los seres vivos. Pero ¿por qué este milagro? ¿A qué viene prometer esto? Todos los sacerdotes paganos previos podían haber prometido eso, de que te van a llevar al paraíso si eres obediente, pero caramba, hacía falta que madurase la sociedad para que esta, digamos, elementalidad pues prosperase. También hay una serie de paralelismos que no conocía y que tuve que llamar la atención entre la vida de Sócrates y la de Jesús, ¿no? Sin embargo, uno ha dado lugar a una religión que es la religión mayoritaria, ¿no? más seguida del mundo, y otro, aunque ha quedado en los libros, ¿no? Y por suerte tenemos muchos... Bueno, la religión más conocida, la más noble, o sea, la más emparentada con la ética y la ontología, digamos, correcta o, digamos, informada. No, el libro rebosa admiración por el cristianismo, pero no como religión positiva, sino como concepción del mundo. ¿Por qué las enseñanzas de Sócrates no dieron lugar a una religión? Le falta... Porque, acuérdate, esto es básico en el libro, porque en vez de secta, que es lo que propone Pablo, Sócrates ha propuesto escuelas. Y van a venir escuelas, y escuelas poderosísimas, coronadas por, no ya por Epicuro, por los estoicos, que son los grandes administradores del Estado, prácticamente desde el siglo I en adelante, ni más ni menos. Y Sócrates daba lugar a escuelas, pero es que llegó un momento en que el edicto este de Teodosio, el primero que dice, mira, si no eres y lees las cosas cristianas te mato, porque antes nunca se había dicho con esa claridad. Pues, claro. La escuela, por definición. Eran corrientes de pensamiento y formas de asumir la vida, pero en modo alguno una secta con unos reglamentos determinados, un líder infalible y cláusulas secretas, como pasa con todas las sectas, porque no hay ninguna secta que no sea una sociedad secreta. Entonces el acto en virtud del cual el cristianismo se convierte en sociedad secreta, pues claro, es el que le separa de la libertad de pensamiento y se convierte en primera policía conocida del pensamiento. Nunca había habido policía del pensamiento, hasta que estos dijeron, es que nuestra opinión es válida hasta para astronomía, ¿sabes? Hasta para matemáticas. Y tú dices, no puede ser, no, nadie nunca ha dicho nada parecido. Pero da igual, es. Estamos inmersos en eso. Ahí seguimos. Y mejor que sea eso que sea, por ejemplo, una variante que ha quedado tan precipitada de eso mismo como el Islam, que no es nada más que un monoteísmo más puro, más refinado, que echa fuera a la Virgen y a los santos, pero que luego resulta que desde Algacel en adelante, en vez de ser pujante, creativa, poética, pues nada, se echa para atrás. Y ¿para qué entrar en eso? El libro entra bastante en eso. Invade cada capítulo de los más íntimos de la vida personal, ¿verdad? Totalmente, es que vuelve a ser en la esencia de la cosa que hay un jefe y hay que estarle mirando siempre, y el que no le mira siempre a ese, pues lo encarcelan o lo matan. ¿Cuál es el caldo de cultivo para que surjan los celotes, que es el sustrato inicial de los cristianos? Ahí está. Yo lo cifro en esa diferencia de la Biblia de una rama sapiencial, digamos, presidida por Salomón, y otra rama profética, presidida por Isaías, como más antiguo, y que está siempre enfadadísima, que llama a Jerusalén la ramera de Babilonia, y que finalmente tiene toques comunistas, por ejemplo, con Ezequiel, cuando habla de sí, vosotros criáis al ganado
pero luego quién se lo come o algo así, o no, quién se lo come, ¿cómo acabáis tomando las partes más suculentas vosotros y tal? Claro, si vosotros no se refiere más que a la gente competente, es decir, a los que tenían sus oficios, les iba bien la vida y no se metían a profetas, porque chico, vaya profesión la de profeta, no sé si lo has pensado. Yo, por ejemplo, podría tener tentaciones, ahí llegando a los 80, tentaciones en miles de convertirme en profeta, pero creo que no las tengo. La mera idea de pensar, me estoy esperando a ser palabra de Dios, me horripila, ¿no? O sea, pero a esta gente les fascina, ¿qué les vamos a hacer? Es evidente, vamos. Cuentas también en el libro que la nación judía, o la religión judía, parte de una génesis de alguna manera del rencor, del odio, de la sumisión, ¿no? Es la parte profética, la parte de la ramera de Babilonia, sí. Ese Dios celoso, ¿no? Ese Dios celoso, exactamente. Tiene mucho que ver con la historia, que han sido machacados, ¿no? Por sus... Ellos mismos por sí mismos. Acuérdate que ya cuando intentaron volver de Babilonia, ya lo recibieron de uñas, tuvieron que construir las murallas, como dicen, con el arco y las flechas y la espada al lado de ellos, porque si no eran inmediatamente atacados. ¿Por quién? Pues por sus propios parientes del sur, que ya una vez que se fueron ellos, ocuparon el norte y dijeron, aquí no quedamos nosotros, cualquier novedad muy mal venida. O sea, como vengas con cosas de influencia persa, Babilonia y tal, tía, eres un enemigo diabólico, me lo ha dicho mi profeta. Tú dices, pero esto es tan extraño bucle que habéis formado. Una vez que hemos perdido la guerra con los babilonios, habéis formado este bucle. Y claro, todo esto resuena mucho a historia contemporánea. Es demasiado. Y al mismo tiempo no lo es, porque todas las circunstancias son distintas, ¿te das cuenta? Eso también he visto un interés de tratar la materia, porque es una forma de llamar la atención. De decirme, mira esto es interesante. Yo no me atrevería a decir ni fu ni fa, sino que simplemente esto, pues vale la pena darle un tiento, pensarlo un momento, ¿no? Sí, pero el hecho de que el epicentro del conflicto mundial siga estando en el mismo punto preciso, ¿no? ¿Verdad? Y que parece no moverse más que unos kilómetros arriba o abajo, llama la atención, ¿no? Sí, ¿no? Y es un momento tremendo donde abunda casi se ha convertido en fenotipo, es decir, en tipo grupal, una particular versión del diabético por obesidad mórbida. Y entonces, claro, eso es estar vacío por dentro y lleno por fuera. Pero ese es un síndrome que, digamos, acomete muy fuerte al presente, porque todavía queda gente que no es obesa mórbidamente, aunque cada vez menos, porque es un asunto que ha crecido de forma espectacular. El libro ese que me diste de Diamond, del antropólogo, me ha gustado mucho, lo he leído con mucha atención, y entre otras cosas habla de una isla, Indonesia, que por casualidad tiene más fosfato que nadie. Y entonces está una serie de peripecias que se lo querían quedar tal o cual país. La ONU les ha reconocido independencia total, que son gente que eran analfabetos, no tienen la cultura escrita y tienen cada uno $23.000 anuales, 23.000 digo, cada anual o como se llama, Waru me parece que se llaman estos tíos, $23.000. ¿Qué ha pasado? No es que hayan puesto a estudiar, no. Obesidad mórbida que alcanza el 70% de los casos. Y entonces dice, qué extraño destino. Vacío por dentro, lleno por fuera. Bueno, ahora sí que se nos está pagando la luz, ¿no? Qué bueno esto final. De verdad, Me ¿no? gusta mucho. Platón podemos decir que convergen, ¿no? En la misma figura el ideólogo y el tirano, Marx y Lenin, o Marx y Trotsky. No lo había pensado, pero está bien visto, sí. Es eso, es que ahí está la obsesión de que por una parte la humanidad es una caterva inerte y probablemente malintencionada de nacimiento, y luego es un jefe superior que aunque no lo sea, él se va a declarar jefe superior. Esa terrible carta, me parece que la carta séptima o quinta,
que en caso de ser verdad, porque ahí explica toda la peripecia en Siracusa, en caso de ser verdad, le revela como un individuo absolutamente vano. Es decir, que dice una y otra vez que él es un genio, una eminencia y tal. Decirlo eso de sí mismo es muy fuerte. ¿Ya? Pero lo dice y varias veces y el tono es en esa línea. Y claro, lo que llegó a pasar de verdad en Siracusa con el proyecto del rey filósofo fue una masacre, donde discípulos suyos inmediatos se fueron matando unos a los otros a traición. Y claro, esto es un asunto muy serio. No conviene olvidarlo. Pues es el primer fracaso del totalitarismo ecuadorista. Siracusa, claro, porque digamos, Dioniso se jactó, como también se habla de que mató a su padre o participó en la conjura que se cargó a su padre y así consiguió el trono. No se puede, circulan muchas cosas sobre ese gacho, pero el caso es que sí coqueteo con la idea de aplicar la República Platónica así al pie de la letra. Y allá se fue Platón y se tiró unas peripecias tremendas, que es lo que cuenta la carta. Pero todas de tipo fúnebre, sangriento, truculento, una cosa impropia de un idealista y de un hombre teóricamente tan refinado. Fíjate que Aristóteles tuvo una oportunidad muchísimo más clara de influir en política a través de Alejandro, que era un genio mucho mayor que el suyo. Pero no, Aristóteles publicó una política de corte democrático liberal. Y Platón, bueno, esa barbaridad de todos mirando en dirección al jefe sin parar y el que no morirá. Y luego, claro, censura de pensamiento, censura de la música, de la poesía, censura. Todo claro como una manifestación grandiosa de inseguridad en sí mismo. Porque claro, ¿quién va a exigir que los demás piensen como tú? Más que una versión de ti que no está segura de lo que dice y que necesita que el otro la confirme. Y ese es el fundamento, a mi juicio, de la censura en todo tiempo, en todo momento. Inseguridad, falta de confianza instintiva de ciertas personas que, por otra parte, claro, quieren mandar a toda costa. Quizá para compensar las infelicidades que les trae tanta ambición. De qué manera se llevó su propia medicina, ¿no? Joder. Y que se llevó su medicina. Lo que pasa es que date cuenta que la humanidad, y como vino el cristianismo, y un cristianismo de toques muy fuertemente platónicos, a través de Séneca sobre todo, pues era una manera de decir, pues Platón es el camino y lo sigue siendo. Es como la profundidad conservadora llevada al colmo, pero luego te das cuenta de que es la incoherencia, porque qué profundidad ni qué niño muerto. Está genial el concepto de idea, pero qué profundidad ni qué niño muerto cuando de verdad le dices al ser humano que debe hacer una sociedad perfecta porque corresponde purificar la raza, porque eso es la meta de la República Platónica. Dice, pero este señor, ¿por qué se le ocurre una cosa tan peregrina, tan peligrosas, tan coactivas? Pues algo como lo contrario de la confianza en ti mismo, de mirar al entorno, por eso habla del más allá siempre y de la esfera suprasensible y no sé qué. Dice, pero hombre, no te basta
con la barbaridad que es el cada momento de la vida, cada cosa, no te basta, ¿no? No, yo es que aparto la vista de esto y tal. Estoy como una parte de insinceridad en todo ello. Yo no sé si acabo de creerme. Pero vamos, he vuelto a leerle y aprovecho el libro para meter grandes trozos suyos, porque él es tan buen prosista que francamente yo creo que el lector gana mucho si en ciertos puntos le dejas a Platón explayarse a sí mismo. Y es lo que hago. Que por cierto, lo de Heráclito, el capítulo de Heráclito va tan sobrado, tantas veces lo escribí, que veo que lo entregué también en un archivo desfasado a espasa y luego lo traté desesperadamente de corregir, pero también es una parte que merece pensarse para revisiones ulteriores, porque le faltan unos puentecillos, unos sin embargo, unos aunques, unas pausas que darían tiempo al lector a pensar por sí mismo lo que ahí se expresa. Pero bueno, es que siempre estoy descontento con lo que hago, la verdad. No acabo de estar plenamente satisfecho. Pero de repente encuentro el entusiasmo necesario. Antes hablábamos de cómo me estaba convirtiendo de gusano en crisálida, en mariposa, y estaba metido en la capullo ese de las narices, perdiendo peso a toda hostia, entre otras cosas. Pero claro, eso me presta un penúltimo round imprevisto de la vida. Yo nunca pensé que me tocara eso de la metamorfosis, pero estoy inmerso en ella, de modo que es muy curioso. Además, date cuenta que esto ha supuesto también decisiones prácticas mías de la vida cotidiana importantes, pero que no viene al caso de luego. Me enseñó cómo convertir una palabra que era de uso vulgar, de regain, que es reunir, determinar, especificar. Y originalmente en Homero, en forma plural, luego y las cosas que se decían junto a un hogar. Cómo él coge esta palabra tanto en forma verbal como en forma sustantiva y dice, de aquí sale todo. ¿No os habéis dado cuenta de que luego se organiza el mundo alrededor? Y entonces empieza y pim, 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 línea tras línea, te va soltando un discurso que es perfectamente coherente, al fin perfectamente coherente, de principio a término, donde te habla de conciliar los contrarios, de entender el sentido del movimiento y de cómo esto es una razón superior a todas las razones alegadas hasta entonces. Entonces te mete un curso de filosofía acelerado en eso que todas las fuentes llaman su librito, porque depositó un librito, un libro fino, en el templo de Artemisa de su ciudad. Y bueno, el librito a poco que te lo pienses, pues acaba siendo un breviario de, oye, pues mira, hay una ciencia que se llama dialéctica, y que se centra en ser coherente con los juicios. Y finalmente llega esto de la armonía oculta superior a la manifiesta, ese orden que es tan inverso como el que tiene el brazo al tensar la flecha, que va a salir en la dirección precisamente inversa. Entonces, esta sensación elástica, dinámica de lo real, estar metido de lleno en el porqué de las cosas, pues es lo que yo creo que le enseña y lo que ya queda como troquel del pensamiento posterior. Cierto, acuérdate que la esfinge estaba allí guardando Tebas y llegó Edipo
y le hizo la adivinanza de siempre, que nadie conseguía resolver, que era de qué animal empieza a 4 patas y con 2 y acaba con 3, refiriéndose al bastón de los viejos. Y cuando Edipo se lo resolvió, la esfinge se precipitó por el abismo, donde precipitaba a coletazos a los pobres mortales que llegaban a Tebas por el camino donde estaba ella. Toda esta mitología también es graciosa, porque tiene tanto significado, cada detallito de la leyenda está lleno de significado. ¿Cuál es el rol de Homero en la mitología? ¿Es un recopilador o es realmente un creador? Pues chicos, buena pregunta. No me atrevo a decir. Creo que justamente si algo contribuyó la quema de la Biblioteca de Alejandría a sembrar como dudas esa. Porque allí estaban los más antiguos rollos homéricos. Era el tesoro absoluto más guardado de la biblioteca. Y con ellos en la mano podríamos saber si fue creativo o si fue recopilativo, como dices. En todo caso, de ahí nació el griego, que es una lengua de una fluidez única que le permite a Heráclito convertir el legein en logos y razón, y también se puede decir verbo. Impresionante el salto conceptual, que luego viene el supuesto contrario para Méndez a confirmar con la idea de un ser redondo, perfecto, inmóvil, que es simplemente siendo verdad. Acuérdate que ese es el tema de la verdad, aletheia, en Platón, en Parménides. Y es un tío que lo introducen ahí en presencia de la diosa, que le dice, oh, mortal, que tú vienes con buena intención a preguntar en los confines de la noche y del día. Te voy a decir la verdad, no ser no es, ser es. Aquello es tremendo también. Pero confirma lo de Logos, lo de que todo es un espejo de la racionalidad. Todo va aconteciendo regularmente. Aunque el muelle sea la contradicción. Eso es la dialéctica, que el muelle de todo es la contradicción. La plasticidad del idioma griego también aprovecha Aristóteles, que es un creador, ¿no? De palabras, sí, que son unos creadores de neologismos bestiales, pero son unos neologismos tan bonitos que son la misma lengua, sin tocarla, sin modificarla, ¿no? Morfé, forma, Aristóteles, Gilé, materia, Lucía, la sustancia, ¿no? Cantidades, Haitía para causa, las 4 causas, bueno, Aristóteles no tiene palabra que describa el grado de enciclopedia luminosa y pedagógica que es una propedéutica, yo diría, sobre todas las ramas del entendimiento humano, que cambió de idea, claro, y gracias a Dios es que no quemaron su obra escrita, digamos sus notas de clase, porque les pareció árido. Si no, no nos queda Aristóteles y estaríamos seguidos, pero serios. Esta es una pregunta que te quería hacer. ¿Vos imaginándote una distopía filosófica en la que no se ha conservado nada de lo que escribió Aristóteles? Es un poco la situación actual, donde se ha descubierto todo, está en el teléfono de cada cual, pero nadie lo consulta, o muy pocos en proporción con los que usan la red para otra cosa. Pero vamos, esto tiene tonos como de lloriqueo. Ni de coña la filosofía va a lloriquear nunca ante nada, no faltaría más. Perfecto. No te preocupes. ¿Quieres trocito para que no te castes? No.
Venga, ya. Vale, procedamos. Cuando quieras. Pues volviendo a Platón, que hemos dejado ahí aparcado, pero me parece un tipo muy interesante. Hombre, No solo es un ambicioso político, sino que también es un místico, ¿no? Antes comentabas esta idea que viene de las almas, de la transmutación, ¿no? del otro en general, es decir, echa de menos algo que no es lo que Sócrates y Aristóteles, por ejemplo, disfrutan. A Sócrates y Aristóteles le basta la realidad y la habitan tranquilamente. Platón claramente no. Está inquieto, su alma pide otra cosa, crea el súper fabuloso mito este de los caballos, el díscolo y el bueno, como la auriga cae y se lastima y ya nunca consigue ver las cosas como las veía cuando vagaba por las esferas transiderales. Ya, pero dices, esto no es simplemente un toque final como de insinceridad. De verdad, esto del otro mundo, otro... De verdad, lo dice usted. A mí se me ha quedado esto. Me parece que entronca mucho con el misticismo oriental, que tanto influjo tiene, mucho más por cierto que la filosofía griega, ¿no? Hoy en día. Desde ya medio siglo por lo menos. Por lo menos. Mucho más imbuidos de lo que viene de... Y un siglo también. Y de la India y de tal, el orientalismo. Sí, orientalismo, sí. Es curioso, ¿no? El influjo que ha tenido. Para que venga el Tontaina de Saída a decir en su libro Orientalismo que no tomamos en cuenta a Oriente, fíjate, poseídos por Madame Blavatsky, todo ese fango profético, teosófico, Rudolf Steiner, todo esto, y que hay millones actualmente de partidarios de esta gente y de sectas análogas. Dicen, no, que no, el orientalismo no lo tenemos, que va, lo tenemos hasta en la sopa, macho. Y en esto, en el simplismo del otro mundo, que acaba siendo también la nada, le encuentran hasta 6 niveles de nada dentro de la nada, y dice, vaya por Dios, la nada nadea, ¿verdad? Sí. Que además es, en cierto punto, irracional, ¿no? O irracionalista. Pura irracionalidad, mío, pura. ¿Tú crees que la izquierda actual, la que nos gobierna ahora, sigue influida por esta idea platónica del adoctrinamiento, del mundo este? Es una filosofía determinista que cree que a través de la educación y el reflejo se puede llegar a hacer un nuevo hombre, que ella lo busca, y este nuevo hombre, qué casualidad, es altruista, no piensa en dinero. Se da cuenta que el dinero mancha, ensucia, que el dinero y el poder son lo mismo y que lo mejor es prescindir. Entonces prescinden de esa curiosa manera que es montar, por ejemplo, una dictadura a los soviéticos o a los nazis o a los castristas, ¿no? Cada cual que se coma el plato como quiera, es un plato de pura incoherencia. Solo subsiste mientras las personas se olvidan de quiénes son, de qué pueden pedir de sí mismas, ¿no? Pienso yo. ¿Qué ganas, demonios, tienes de lo del otro y tal? Y que lo malo es el dinero y el poder. Y tú dices, pero ¿realmente vosotros no veneráis el dinero y el poder? Uno, ¿realmente no? Anda, mírame a los ojos, dime de verdad. Si tú estás por encima del poder y del dinero, como para encabezar una cruzada contra estas cosas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Crees que tenemos motivos, hay motivos para no ser apocalípticos hoy en día? No tenemos un solo motivo para ser apocalípticos. La verdad es que el mundo se ha pacificado infinitamente. O sea, como el comercio se ha apoderado de las relaciones y ocupan tan poco lugar las antiguas, pues claro, no podemos tener apocalipsis porque es que no hay nadie que realmente esté deseando matar y arriesgar que le maten. Nadie, cero.
En otras épocas abundaban estos individuos como los celotes, ¿no? Pues no, ahora no hay ni medio, solo los locos estos islámicos que ya los están pillando con drones en la medida de lo posible. No, ahora no podemos ser apocalípticos, ahora tenemos que ser realistas y darnos cuenta de ese fenómeno del vacío por dentro lleno por fuera, que ocasiona que los pobres huarhuesos de la isla Indonesia tengan una tasa hasta el 70% de obesidad mórbida. Que es una línea hacia la cual claramente tiende la especie. Ahora, claro, luego te pones a pensar en el espíritu y en la vida. ¿Y qué le importa al espíritu de la vida lo que hagan con su alimentación fulano o mengano? Pero bueno, que hagan lo que quieran. No faltaría más. Tampoco debemos temer el apocalipsis climático. No, claro, eso es un calentón. Yo luego me he dado cuenta de que todas las personas que me han venido en plan vehemente con esta cuestión, todas sin excepción, no eran personas con curiosidad intelectual. Es decir, ninguna había dedicado una parte significativa de su vida al esfuerzo por aprender esto o lo otro. Ninguno sabía nada, de nada, a ciencia cierta. Pero en cambio estaban convencidos de que el cambio climático era ciencia cierta. Y te decían como principal argumento que había un 99% de la comunidad científica de acuerdo en el tema. Y dices, ¿comunidad científica? ¿Qué es eso de comunidad científica? ¿Se puede no emplear tu tiempo en la ciencia y citar a la comunidad científica en tu apoyo, por ejemplo? ¿No serán esos de la comunidad que mencionas como tú? ¿De esos que emplean el tiempo como tú lo has empleado? ¿No será eso? Entonces, todos los tíos que me he encontrado, como 4 o 5, hasta el último que era el más vehemente y se encontró con el desastre más impensado. Y yo también no lo tenía pensado. Llegó un señor que no conocíamos de nada mientras estábamos mi amigo y yo. Llegó un señor a traerme mi cartera que me había dejado en el restaurante del Pesca. Y se averiguó a través del Pesca dónde estaba. Llegó a casa a las 11:00 de la noche. Y ese señor tenía una empresa dedicada a reciclar plásticos. En masa, claro, unos hornos especializados. Y hacía buen dinero con esa empresa, daba de comer a bastantes empleados. Y claro, cada horno valía 1 millón o 2 millones de euros y tenía 3 o 4. Bueno, pues mi amigo estaba tan convencido de que era igual reciclar plásticos del mar que plásticos de tierra. Y el otro le miró, claro, un ingeniero, un experto en materiales, le dijo, pero es que la sal apaga todas las reacciones. Según vamos planteándolas en el horno, que siempre, si no le quitamos la sal, no se entiende el horno. O sea, si hay presencia de sal, no se entiende. Entonces, mi amigo palideció. Se dio cuenta de que él tenía por seguro que era el mismo tratamiento de los plásticos del océano y el plástico de la tierra, y que ya no tenía ni idea de la materia, no sabía ni eso. Y ese último caso que he visto del asunto, digamos, de los partidarios, no del calentamiento global, sino del calentón, digamos, los calentistas, no me gusta eso. Me parece muy importante dedicar una parte sustancial del tiempo al tema. Pero de verdad, no sin camelos, sin gente que vienen a abogar por el tema cuando en realidad la ciencia les interesa un pito. Y pura y simplemente a juzgar por cómo han administrado su propio tiempo. Nada de juicios en abstracto, no. Vamos a ver en qué ha empleado usted su tiempo. ¿Por qué demonios se presenta como si lo hubiera empleado en otra cosa? ¿Qué necesidad tiene? Los filósofos han servido de coartada intelectual a los monoteísmos, ¿no? A todos, es la coartada intelectual. Como somos aristotélicos, estamos de acuerdo con la ciencia. Y en cierta medida, es verdad, en cierta medida, pues esa es la obligación que adquiere la Iglesia cristiana, solo la Iglesia cristiana, no la islámica ni las orientales, de que la verdad revelada coincida con la verdad efectiva. Pero que es un compromiso que la Iglesia ha intentado mantener
toda su historia y la honra. Pues claro, es imposible. No hay manera, digo, el señor aquel que decía, mira, para el sol, Señor, porque yo tengo que terminar con mis enemigos y ahora si llega la noche no les veo. Hombre, sí, pero que eso se convierta en que es necesario que el sol se mueva en torno a la Tierra, hay que fastidiarse. O sea, hay que aplicar el principio de la consecuencia en un asunto trivial. Cuando no se aplica donde hay que aplicarlo. Oiga, ese señor que es el celoso, ¿qué probabilidades tiene de existir este señor? Que de repente la teología se convierte en novela familiar del neurótico, que diría Freud. Entonces es eso, que si tu padre te va mejor o peor, que si tu madre no sé qué, que si tú, que si no te encontrabas, que el onanismo, que si eres un perverso polimorfo sexual, todas estas películas. Tú dices, no, pero si esto nos pasa a nosotros en términos de desarrollo de nuestras emociones, o sea, podría más en nuestra historia libidinal, pero coño, que esto sea el nervio de la teología, de ahí hay un salto, francamente. O sea, es que entonces ya realmente tú sigues siendo tú, hasta cuando hablamos de la razón de ser del universo, y francamente pues, es un poco excesivo, muchachos, ¿eh? Seguir tomándose en cuenta a sí mismo, pero claro, si no tienes alternativa, si no has llegado a detenerte y a observar el mundo, es muy difícil. Es muy difícil fingirlo ante los demás y sobre todo ante uno mismo. Y se paga, a mi juicio, con inseguridad, con vacilación, con resacas, formas de resaca, de alguna manera. ¿Cómo hubiera desmontado Aristóteles esta malinterpretación? ¿Verdad? Fíjate que cuando él se muere no hay nada remotamente parecido a los celotes. No existe el fanático, no existe. En el mundo no existe el fanático. ¿Qué habría dicho este hombre? Se habría puesto de los nervios, segurísimo. El fanático viene del templo, ¿no? Claro, vienen de fan, el templo, sí. La forma antigua latina de mencionar el templo. Extraslado mucho porque los romanos no lo entendían, era un fenómeno nuevo y esto de hay unas gentes que matan y que acuchillan a la gente en la calle porque dicen que están profanando su templo y que el señor de su templo les manda a hacer esto y no sé qué. Al principio decían, este cabrón, pero acabo diciendo. Y hasta ahora. Este es el libro donde, digamos, me puedo explayar con franqueza y lo hago, y con menos vergüenza y arrobo que en los anteriores, y pongo, digamos, sobre la mesa los pobres conceptos que tengo sobre las cosas. Y digo que son pobres porque son elementales, son de sentido común todos, pero al fin encuentro manera de que concatenen unos con otros. Y entonces al concretar unos con otros dan como a mi juicio una cierta concepción del mundo prosaica, realista, pero continuista, es decir, mantiene el principio de continuidad en vez de romperlo y su eje es la vida, como creo que es en Aristóteles. Esto es compatible naturalmente con llamar a la vida el espíritu, que es lo que hace Hegel, muy compatible, yo creo que ya lo va a hacer aquí, ¿no? Por todas razones es en buena medida eso. Pero que no hay conjunto mayor que la vida, que no se puede juzgar la vida desde otro sitio, que es la vida la que juzga todo. Eso es lo que he sacado en claro de estos últimos años o de estos ultimísimos tiempos. Y no, pues ya veremos. No tengo, no para nada, no, güey, no, para nada. Tengo la más viva esperanza en que todo termine en nada. Realmente la más viva esperanza. Pero si no fuera así, pues estoy convencido de que vendrá una cosa tan encantadora como que me digan que aparezca Román y me diga que papá y mamá están en el piso de abajo. De modo que no me preocupa lo más mínimo. Digo que no concibo, es esto y que además encima de que das por seguro lo del paraíso y lo otro y más allá, encima das por seguro que hay juicio
y que los ricos y poderosos van a pagar sus faltas y tal. Y es una cosa como de parroquia al mismo tiempo de comisaría, algo repugnantes, pero repetido. Eso también es cosa que no se sabe hasta llegar a mi avanzada edad. Esa parte, digamos, de prosaica, de hombres que finalmente son ánimos, son actitudes casi biológicas o biológicas instintivas. Por ejemplo, la curiosidad. La curiosidad arraiga en el instinto. Quizá es el instinto primario. Entonces, ¿qué es el sabio? Un ejercicio de curiosidad. Exclusivamente un ejercicio de curiosidad, pero generalizada. Porque la otra, la que se concentra en el propio ombligo, pues esa muy pronto alcanza su límite, que es la novela familiar del neurótico. De cierto modo de esto se habla y todo el sentido. Ese es el tema más comentado, porque claro, esta sensación de que vamos a superar la evolución, que es la del marxismo, el positivismo, el benthamismo, vamos a superar la simple evolución hasta ahora por supervivencia del más apto y vamos a crear un sistema realmente perfecto. Y entonces ya a partir de entonces ya no habrá evolución. Nosotros somos en filosofías evolucionistas y hasta aquí nos ha traído la evolución, pero a partir de ahora ya no es necesario. Aplicar nuestros sistemas pues permitirá crear un estado permanente de cosas, que Comte llama dictadura pragmática o práctica, que más se llama dictadura del proletariado y que Bentham llama interés del mayor número. Pero todo igual de coactivo, todo igual de basado en difundir reflejos condicionados, en lograr conductas automáticas que finalmente son aquella de mirar hacia el jefe y esperar a que dé la orden. Ay, por favor, qué película, amigo mío. Qué cantidad de peripecias y qué lujo de detalles y qué profundidades y qué refinamientos de tallista de la madera, tallista del bronce. Qué refinamientos. ¿Cuánto ha llegado, amigo mío, a saber el ser humano? ¿Cuánto ha llegado a saber? ¡Wow! De carpintería, de fontanería, ¡wow! De motores. El conocimiento se sigue expandiendo, ¿no? Pues sin parar. No, ahora es que la técnica, claro, se ha puesto en vanguardia, porque siempre fue la vanguardia del conocimiento. Y ya, pues claro, la teoría sigue queriendo reinar, pero es cada vez más gremiada la cosa y menos creíble. La técnica está a la cabeza. Y ahí, claro, le da igual que la gente se convierta en obeso mórbido, no se convierta en obeso mórbido, no va con ella. Es otra peli. ¿Y ahí qué sitio le quedan a los filósofos? Pues ahí está un poco extraño. Un sitio, y ya veremos. A mí me ha ido bien. Esperemos que por lo menos lo que yo he disfrutado lo disfruten los posteriores con intereses de pensar y de pensar así todos los campos, de alguna manera, un saber enciclopédico, pero de tipo filosófico, de naturaleza filosófica, es decir, siempre arraigado en principios que puede explicar, en conceptos que puede poner, digamos, en claro. O sea, si te preguntan materia, forma, espacio, tiempo, tú contestas en cosas puntuales. ¿Tú que eres entusiasta del progreso y de la tecnología? Siempre ¿Tú puedes imaginar una inteligencia artificial que replique a Hegel o a Sócrates? Sí, es lo que creo que es bastante fácil, en forma de archivo, de transferencia de archivo, me está empezando a parecer bastante fácil. Lo que pasa es que probablemente me faltaban unos 4 o 5 megapasos y omito los fuentes necesarios, ¿sí? Pero no lo veo imposible, ni mucho menos. Y ya sabes que el ser humano tiene esa capacidad de pasar de la potencia al acto inigualada. Ahora insisto que cuando Aristóteles descubre que el movimiento es el tránsito de la potencia al acto y lo llama realización puesta en límites
puesta en límites. Hay que joderse. Eso es el movimiento, puesta en límites. Pues entonces, claro, resulta que no solo todo tiene sentido, sino que cada vez va a haber más ser, que es lo que hay desde el principio. Y esa es toda la actitud que podemos llamar ontología o filosofía especulativa o filosofía propiamente dicha. Además, también se puede llamar filosofía perenne, en el sentido que si vale la intuición Spinoza que en Hegel y que en Heráclito, que en Aristóteles, arraigados. Y bueno, pues en matices de esto y matices de lo otro, pero son matices. Hay acuerdo general en cuanto a la teoría de la sustancia, por ejemplo, a la concepción del tiempo y el espacio, hay acuerdo. Ahora, por ejemplo, todo el tema este de Galileo Newton, la ciencia esta de masas inertes versus fuerzas inmateriales, todo esto, pues no sé, es como un grano que le sale a la cosa, pero al mismo tiempo podría ser la verdad, y el volcán que represente pues que realmente lo cuantitativo ilumine lo cualitativo, en vez de lo contrario, que es lo que hemos estado intentando muchos siglos, por decir, no decir milenios, ¿no? A mí me ha interesado, yo creo que empieza con este pseudo Dioniso a Areopagita, ¿te acuerdas? Uno que pretende haber estado allí el día que estuvo Pablo y se fue con cajas destempladas porque empezaron a reírse de él, ¿no? Le dejaron estar en el Areópago y hablar donde tantas veces había hablado Pericles, qué honor. Pero claro, en cuanto se dieron cuenta que el tío hablaba del Dios desconocido como el suyo, pero que el suyo exigía ser reconocido como el único, entonces ya la tomaron a chufla con él. Ah, sí, o sea que todo el panteón fuera, solo el tuyo. Y el tuyo lo que te da es inmortalidad, ¿verdad? Entonces vas a poder ir, ja. Y entonces se fue con cajas destempladas este pobre hombre y nunca más volvió a pensar en conquistar la sede del saber, porque él había ido ahí a eso, a conquistar la sede del saber. Qué cosas. Toda la vanidad. Sí, no, pero fíjate que eso ocupa 100 páginas del libro, lo de San Pablo y Filón y como, digamos, las comparaciones de Octavio Augusto con figuras neotestamentarias, hasta qué punto Octavio es el Jesucristo civil, que se aborda expresamente ahí, y más o menos se intenta justificar. Y claro, esto es una coincidencia muy fuerte, ¿sí? Ahora es que allí se ve que en Judea se creían cosas que ni en Atenas ni en Roma se hubieran pasado por, digamos, razonables. O sea, que un señor fuera Dios porque había hecho milagros que tú no viste en particular, pero otros decían que hizo milagros y porque está en la profecía. Y claro, la profecía consiste en unos escritos de unos señores que nadie conoce fuera de su casa a la hora de comer, absolutamente desconocidos, como pues, no sé, el profeta Daniel, ¿no? Pero sí, profecía autocumplida y literatura seudónima. O sea, yo, Daniel, escribo en el siglo VI antes de Cristo y pronostico que será tomada para Jerusalén. ¿Qué? Pero si esto está escrito en el 100 como tarde, como pronto, y tal, y esto es todo así. Entonces, la credulidad necesaria para tratar con esto. Pero date cuenta que luego, por ejemplo, la cienciología o la cientología, ¿qué es esto? O sea, y su actual jefe y líder que murió hace tiempo, el Ron Hubbard, decía: la verdadera pasta está en la religión, ¿te acuerdas? Es una de sus frases. Y han perseguido a la iglesia en todas partes, las universidades no la pueden ver, la prensa no la puede ver, todo el mundo está contra la cienciología. Y ahí tiene 2 millones de miembros por lo menos, si no tiene 20 en el mundo. ¿Por qué? Porque venden lo que siempre venden las sectas. Venden que si tú ingresas, tú te conviertes en un ser sobrenatural. Eso es lo que venden, sin parar. Además, ingresas en el sentido que ingresas. Sí, por eso, ¿no? Es que ingresas, ¿verdad? Es tan sencillo como está para este afirmativo.
Porque luego ya, claro, esa firma se estampa después en documento de varias páginas, donde se admite también que las páginas fundamentales son secretas y serán comunicadas una vez que el ingresado demuestre sus méritos. Siempre lo mismo. ¿Qué veracidad tiene la duda sobre la existencia histórica de Jesucristo? Pues ahí está, yo creo que todas, porque no sabemos nada a ciencia cierta de ese espíritu. Igual que de Sócrates sabemos muchísimo, de él no sabemos nada. Nada. Solo tenemos esa línea y media de Flavio Josefo diciendo que era hijo de José y María y que fue perseguido como por alegar que era el rey de los judíos. Pero también fue perseguido varios y liquidados varios por lo mismo, ¿eh? No era en modo el único, era el cuarto, me parece, de sujetos inmersos en esa rúbrica. Pero eso es todo lo que sabemos a ciencia cierta de él. Además, hay tantos evangelios, tantos, pero hablo de 70, 60, que son además muchos de ellos muy antiguos, pero que son a cual más delirante. Yo muchos de ellos los recogí en el libro este de Rameras y Esposas, en el capítulo de José y María, ¿no? Que es esa última tipo de matrimonio, de unión, ¿no? Varón y mujer. Y tantísimos evangelios. Cristo es tan diferente en cada uno que no hay nada histórico preciso sobre este individuo. Yo no pongo en duda que existiera. Sobre todo me fío del emperador Juliano el Apóstata, que poco después, y siendo un hombre muy informado, le llamaba el Galileo y daba por seguro que el sujeto existía. Pero existió. Dice que los evangelios, hay una teoría, están construidos por Constantino para unificar el imperio después de su... Eso no lo sabía yo, no lo sabía. Lo que sí sé es que Pablo es el editor y el principal editado del Nuevo Testamento. O sea, por sus manos pasa que vamos a meter aquí. Y mete dos cosas tan dispares como el Evangelio de Juan y el Apocalipsis del otro Juan, que es otro Juan completamente distinto. Es un Juan colérico, airadísimo, es el último modelo de profecía apocalíptica, ¿no? En cambio, el Evangelio de Juan no, es aquello de en el principio era el Logos y el Logos era amor y el Logos era razón y el Padre delegó en el Hijo y lo delegó todo y de su unión el partido del Espíritu Santo. Eso, el Evangelio de Juan, que no tiene nada que ver y que es una pieza de filosofía especulativa de gran calibre. Pero hay también, como hablo mucho de Filón de Alejandría, pues intento justificar, vamos, más que justificarlo, no contextualizarlo. Me ha interesado mucho, he pensado mucho sobre el asunto. En su momento, sí. Es que lo veo bastante apasionante y dentro de lo que cabe novedoso en la perspectiva. Porque creo que va a haber novedades de cosas que pasaron hace 2000 años. No hay novedad posible en ese asunto. Pues nos hemos quedado sin cerveza. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Queda algo? ¡Ah, qué bueno!